votos. Licencias médicas, pareos, diputados en reflexión y la definición de la bancada de Renovación Nacional serán factores en la votación en la sala de la Cámara por la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Las gestiones del secretario de Estado para asegurar los votos alcanzaron para comprometer a la gran mayoría de las fuerzas oficialistas, pero no para garantizar que este juicio político no llegue al Senado. Todo esto en medio de un despliegue comunicacional estableciendo quienes defienden, por supuesto, al ministro Jackson, que no hay argumentos para la acusación política, la acusación constitucional, que si esto es un asunto de que si él no les cae bien o no ha tenido buen trato, o se acuerdan lo que él hizo cuando era diputado, porque resulta que votó casi a favor de casi todas las acusaciones constitucionales que se presentaron cuando él estaba en ese cargo. Esto no está relacionado, no se puede acusarlo de vuelta solo por querer cobrarle, sino que tiene que haber una buena argumentación en la acusación. Gonzalo Holguín tiene detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Muy buenos días, Nivaldo Catis. Y esta jornada la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se va a votar. Se va a despachar a la sala de la Corporación, que a su vez votará este juicio político el día jueves. El estrecho cálculo de votos, al menos hoy miércoles, abre una serie de frentes. Estas son las bancadas o grupos políticos en donde se va a ganar o se va a perder esta acusación para el Ejecutivo. Partimos por Renovación Nacional, que tiene dos posiciones contrapuestas. Entre medio, de quienes podrían ausentarse por razones familiares y políticas, están Diego Chalper en un lado, impulsor de respaldar esta acusación, y Eduardo Durán en el otro, diputado que está firme con su voto en contra. Yo creo que en temas como estos, mi opinión personal es que el partido tiene que tener una posición. Yo espero que tomemos la decisión. ¿Qué tiene que esperarse de un ministro de Desarrollo Social en razón de los niños y niñas de Chile? No veo razones para acusar constitucionalmente al ministro Jackson. La única razón sería pasarle la cuenta por su actuación destructiva durante el gobierno anterior. No es fundamento. En Renovación Nacional tomaron la decisión de postergar el debate de fondo y concentrarse en qué hacer con la llamada cuestión previa. Básicamente este cuestionamiento de forma que se hace a la acusación y que van a rechazar para que de esta forma la sala pueda entrar al tema central. Jimena Osandón, Miguel Mellado, Hugo Rey, Andrés Celis, Jorge Durán, Eduardo Durán y Andrés Longton, todos ellos podrían, en el escenario más dividido, desmarcarse del fondo y votar en contra, abstenerse o ausentarse de la sala. En todo caso, Longton explicó que en la materia de las formas ya se ha tomado una decisión final. Definimos una postura de bancada de avanzar al fondo de la acusación, es decir, la cuestión previa, rechazarla para conocer el fondo. Creemos que es procedente la fundamentación en sala respecto a aquello y también escuchar a la defensa para poder formarnos una opinión. La bancada, he manifestado mis dudas con el fondo, todavía no tomó una decisión, pero respecto a la cuestión previa de la admisibilidad, yo creo que es absolutamente admisible la acusación constitucional. Un relato común e instalado en la antesala de la votación de este jueves es que Jackson se puso en esta posición por tener malas relaciones en el Congreso Nacional. En su peor cara, toda fuerza a quienes creen que esta acusación es por razones personales y no jurídicas. Por un lado, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, respaldando que Jackson enviara mensajes directos a los diputados. Por otro, un senador crítico de su gestión, el senador Alfonso Urresti, que volvió a arremeter contra el estilo del exministro Secpres. Hoy día el ministro Giorgio Jackson está cara a cara o persona a persona buscando persuadir a todos los integrantes del oficialismo de que rechacen la acusación constitucional. Y a mí me parece bien. Sé que el gobierno está haciendo gestiones. Mi opinión crítica respecto de la gestión del ministro Jackson es una actitud bastante arrogante, poco dialogante. Giorgio Jackson conversó con los medios este martes en los pasillos del Senado antes de que se lograra aprobar en la sala la ley integral de envejecimiento digno, que a todo esto pasó a segundo trámite, y dijo que le entregaron a los parlamentarios todos los elementos para tomar una decisión en base a derecho. Hemos estado junto a la defensa de Claudia Sarmiento como abogada, con todo el equipo de la Secpres, tratando de entregar los argumentos para que los parlamentarios y parlamentarias tengan a bien preparar lo que es el día jueves. Al menos hemos estado tratando de que no haya ningún parlamentario ni parlamentaria que no tenga esos argumentos en su oficialista han mostrado respaldo. Así.
Y estas comunicaciones han tenido efectos variados. Por un lado, hay que decir que han formado parte de negociaciones en el oficialismo que han tenido resultados concretos, aunque es cierto que para esto se hayan acordado inversiones en regiones y hasta algunos cupos en puestos como seremis o delegaciones presidenciales. En algunos casos parece no estar funcionando. En este grupo ya están confirmados parlamentarios como Víctor Pino y Giovanna Ahumada, pero también parlamentarios como Miguel Ángel Calisto y el independiente del Comité DC, Felipe Camaño, que están manteniendo ambos, entre otros, el suspenso. De hecho, Camaño dijo derechamente que está en reflexión. Hasta el momento me encuentro en reflexión. Se ve de cierta manera un cierto blindaje al ministro Jackson. Situación que no vimos, por ejemplo, con la seremi Patricia Hidalgo, tampoco lo vimos con la ex ministra de Justicia. El ministro Jackson se contactó conmigo. Yo soy un parlamentario que realmente está respondiendo a lo que pasa afuera, no al interior del Congreso. El rango de votos varía según algunos factores que están en el aire. Por ejemplo, ¿vendrán ese día a la sala de diputados que están con licencia médica, como Patricio Rosas o Jorge Brito? ¿Qué definición tomará el Centro Democrático Unido, los ex DC, digo? ¿Será Giovanna Pérez la única en votar a favor o habrá una posición unida? Y aquí todo vuelve a Renovación Nacional. En el escenario más extremo para esa bancada, hasta 7 votos descolgados. En el más disciplinado, 3. Es en este filo de navaja que se va a mover el hemiciclo este jueves, Katy, Nivaldo. A ver, es muy relevante lo que ocurra en torno al ministro Jackson por lo que pueda ocurrir, por lo que pase al interior del oficialismo. ¿Qué nivel de cohesión se da? Sobre todo porque el propio ministro Jackson genera algunos anticuerpos en algunos sectores, particularmente el socialismo democrático, por lo que ha sido su historia, el trato que le ha dado, el instalarse en una posición de superioridad moral, explícitamente dicho, además en una entrevista, etcétera, etcétera. Pero, dicho esto, también una eventual aprobación de esto requiere los votos de toda la oposición y nada indica que estén todos los votos de la oposición a favor de una acusación contra Jackson, Gonzalo, y por lo tanto, como lo conversábamos ayer en la tarde incluso, esto sigue siendo más bien poco probable que ocurra, ¿no es cierto?, la aprobación de la acusación. Claro, por lo menos sigue siendo más probable que finalmente él, entre comillas, se salve. Hay ocasiones en donde nosotros siempre conversamos, por ejemplo, lo podríamos pensar en los estados de excepción o en la ley de infraestructura crítica o temas de seguridad principalmente, en donde siempre decimos que el gobierno ya se estaba comenzando a acostumbrar a que sus posiciones políticas fuesen aprobadas, respaldadas y enviadas a segundo trámite con la mayoría de la venia de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero sin un sector oficialista. Bueno, esta no es una de esas ocasiones. En este caso, sí importa si es que eventualmente el juicio político pasa de la Cámara de Diputados hacia el Senado de la República, que al menos se logre asegurar que todo el oficialismo esté con Jackson. Entendemos que eso ya se ha logrado. Ahora, eso no significa que hay un par de incógnitas con algunos parlamentarios, y a esto vamos con que en la minucia, en el cálculo, hay situaciones como efectivamente licencias médicas que dejan en el aire si es que algunos oficialistas podrán estar o no, o si es que efectivamente se han cancelado algunos viajes. Incluso tenemos el caso particular del diputado del Partido Liberal, Luis Maya, que el día jueves se tiene que operar, tiene una operación, no debiese estar en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero nosotros desde ya decimos que aunque el diputado se tenga que operar, igual existe la posibilidad de que esté para apretar el botón y votar en contra de la acusación constitucional en contra del ministro Jackson. Y claro, después el efecto político que tiene que considerar también que la oposición en esto tiene un tema político más profundo, y esto hay que decirlo francamente, Nivaldo, Katy, que esta acusación es una acusación del Partido Republicano, y eso no significa necesariamente que Chile Vamos la va a respaldar por completo, porque ellos tienen una relación complicada en donde son aliados políticos, tienen un votante común, uno podría decir en algunos casos, pero la ganada de uno a veces es la perdida del otro, y eso también juega un factor. Si este fuera un país serio, Gonzalo, sin defender a nadie, sin atacar a nadie, pero si este país fuera realmente serio, más allá de si se hubiera presentado o no la acusación, una vez presentada y revisando los capítulos que tiene, uno podría decir que se tiene que rechazar, porque se ha podido esclarecer que de las acusaciones que se hacen en los capítulos de esta acusación constitucional está, por ejemplo, lo de la ejecución de presupuestos de la CONADI, que se dice que son un 45% de parte de quienes hacen la acusación, pero en otras sesiones se ha demostrado que es un 100% durante el año pasado. Se habla acerca de lo que tiene que ver con las garantías de la niñez, que también se ha demostrado en algunas sesiones que sí efectivamente ha entrado en vigencia y que todavía le quedan, eso sí, años para cumplir con el plazo legal, y varias otras demostraciones que se han hecho que podrían
digo yo, dejar completamente sin piso la acusación constitucional. ¿Y por qué siempre analizamos esto de la forma que lo hacemos? Porque esa misma acusación tiene, entiendo, por lo menos una hoja completa hablando acerca de la personalidad del ministro Giorgio Jackson, que, reitero, si fuéramos un país serio no tiene nada que ver con su trabajo y con el desempeño que tiene como ministro y como la presentación que hace en la acusación constitucional, ¿no? Sí, la verdad, completamente. Hay un dicho que lo he estado escuchando estos días y que vale mucho la pena para esta ocasión. Hay veces que buenas ideas políticas o el impulso de ideas políticas en el Congreso Nacional mueren o sobreviven dependiendo de la calidad del escrito. Y aquí está la primera parte, ¿no? Que claro, que efectivamente la acusación constitucional ha sido duramente criticada como texto, como propuesta, ¿no? La idea de que se responsabilice directamente al ministro de Estado por esta idea, por todos los hechos indirectos que están relacionados. Y aquí pienso en cosas que han dicho diputados como Juan Antonio Coloma de la UDI, el propio Diego Chalper, que lo escuchábamos un extracto respecto de un argumento que ellos ponen sobre la mesa sobre la responsabilidad directa o indirecta, o la responsabilidad de medios. El ministro Jackson, como ministro de Desarrollo Social, es responsable, supervisor de todo lo que ocurre en estas reparticiones y en estos temas que están contenidos en los capítulos. Uno podría decir sí, pero también existe espacio para una responsabilidad puntual en esas reparticiones que hace que uno perfectamente pueda decir, como tú decías, Katy, que Giorgio Jackson, hasta donde sabemos, no estaba en conocimiento, o al menos él directamente nunca presionó a la ex-seremi Patricia Hidalgo, solamente por nombrar un tema, y también, por ejemplo, la problemática de fondo, que es sistemática y estructural en torno a las listas de espera en el programa Mejor Niñez o las licitaciones de ese programa. Pero eso no significa que no haya gente que piense que no se puede argumentar que existe una independencia de responsabilidades, o que al menos eso diga, para que finalmente esté respaldando un juicio político. Pero tienes toda la razón en decir que, sin lugar a dudas, y de hecho les vamos a decir algo, la cuestión previa muy probablemente se va a rechazar. Vamos a llegar al fondo. Ese rechazo de la cuestión previa, les aseguro que por lo menos la mitad, un poco menos de la mitad del porcentaje de las razones por las cuales va a pasar al fondo, es como para hacerlo sufrir un poco al ministro. No, a ver, para cobrarlo. No, a ver, el ministro Jackson, a ver, en la política las trayectorias se van construyendo día a día, y lo que uno hace va quedando ahí en una especie de archivador que en cualquier momento alguien puede abrir y revisar. Y lo que ha hecho el ministro Jackson... O en listas negras, o listas blancas. Exacto. Sí. A ver, figura relevante este gobierno, ideólogo del Frente Amplio, impulsor del Frente Amplio, una figura relevante, pero al mismo tiempo ha ido dejando muchos heridos, porque, como tú lo señalabas, se le acusa de ser arrogante, de ser despectivo, de tener, si no maltrato, algunos aspectos formales ni siquiera los cumplió cuando era cuando era diputado, nos saludaba a los pares que no eran de su coalición, ya, todas esas cosas que se han dicho y repetido. Pero más allá de los aspectos personales del ministro Jackson, ¿a quién le van a pasar la cuenta? Aunque esto se rechace, porque ya esto se está hablando, o sea, ya queda catalogado como una persona, digamos, de trato difícil, o etcétera, etcétera, digamos, en el plano político, digo yo, no personal, en las relaciones políticas. Bueno, esto significa, salió de su ministerio inicial, ya no es la figura que era hace algunos meses atrás, y esto habla también, y esto es importante, del deterioro del Ejecutivo. O sea, era impensado hace un tiempo atrás que un ministro como Jackson, por la cercanía con el presidente Boric, por el rol que cumplía y que hoy día cumple en términos de propuestas, de ideas, de insumos, como se dice, para la coalición, a ver, esté al borde de una acusación constitucional. O sea, también hay que verlo desde esa perspectiva. O sea, esto también es fruto de la debilidad del gobierno, sí. Una debilidad que se expresa no solo de cara a la oposición, que se siente envalentonada, digamos, para emprender cosas como este tipo, sino también al interior de la propia coalición de gobierno, donde la fragilidad, la pérdida de respaldo por parte del Ejecutivo con la misma ciudadanía, lo que fue el rechazo en el plebiscito. A ver, el ministro Jackson fue el ministro que dijo que el programa de gobierno se concretaba con una nueva constitución. ¿Cuál? La constitución que se propuso. Eso fue rechazado ampliamente por la ciudadanía, más del 60% de los votos, y por lo tanto la proyección que el ministro Jackson hacía de su gobierno se derrumbó. Eso genera una crisis interna, debilidad, y en esa debilidad es aprovechada, claro, por la oposición,
pero también esa debilidad genera mayores fricciones o evidencia todavía más las divisiones o las diferencias al interior de la coalición de gobierno, que hacen que incluso algunos votos del oficialismo estén en duda. Aquí hay una lectura política que tiene que ver con el cuadro completo de lo que ha ocurrido con el gobierno del presidente Boric en estos meses. Y solo para agregar, el deterioro de la institucionalidad de la acusación constitucional. Yo escuchaba ayer, ustedes comentaban acá en la radio respecto a, y claro, es un elemento de fiscalización, etcétera, pero últimamente es como se presenta por casi que cualquier cosa, se llevan barras, se aplaude, se deja de aplaudir, se abuchea, en fin, solo para agregar un dato más al análisis de Aníbaldo, Gonzalo. Sí, la verdad, nosotros por estos días escuchamos de todo. Me han dicho, bueno, en algún momento se habló de sistema parlamentario. ¿Se imaginan? Sistema parlamentario con destituciones, digamos, de primeros ministros trimestralmente, no sé. Estamos hablando de un escenario extremo, ¿no? El uso de la herramienta está puesta en cuestionamiento. Algo habrá que hacer en el mediano plazo. Yo no digo ahora, pero sí. En la Cámara de Diputadas y Diputados hay una conversación, digamos, de pasillo, que quizás es solo como para que sea una conversación estimulante en derecho, en política, las opiniones personales, pero está ahí esa idea, porque en algún momento ya, bueno, las comisiones investigadoras especiales entienden su rol. El problema que siempre tienen es el efecto final. Después las interpelaciones parlamentarias, casi nadie nunca saca ninguna conclusión interesante, pero normalmente el que la citó reclama que no se le contestó nada, el que defendió la posición de la autoridad dice que se contestó todo, y en lo de las acusaciones constitucionales ni hablar. Evidentemente que hay una cuestión personal, política, que está, por supuesto, velada en este juicio, y que la verdad que también hay que decir, Katy, Aníbaldo, que es un tema que no podemos perder de vista, que se está evaluando una acusación contra el presidente de la República. O sea, vamos hablando como de debilidad, de vulnerabilidad, ¿no? Ese flanco está abierto. Nosotros le decíamos que en el proceso de la acusación de la ex ministra Ríos, cada vez que pareciera ella no ser la responsable, queda como boteando la pelota de que el responsable es Gabriel Boric, ¿no? Y eso habla de que la oposición olfatea esa debilidad. Pero vuelvo a insistir con esta idea. Al mismo tiempo también hay que decir que en las fuerzas que quieren que este gobierno le vaya mal, por razones políticas, por supuesto, también ellos tienen su propio problema. El tema de los republicanos con Chile Vamos en la Cámara de Diputados, por lo menos, no es un tema menor. Es una relación que, por supuesto, que tiene puntos comunes, por supuesto que puede haber cierto grado de camaradería, está bien, pero al mismo tiempo no son pocos los que calculan, no es siempre la mejor idea que a republicanos le vaya bien. Y por otro lado, lo mismo desde parte de republicanos, porque aunque les cueste creerlo a los auditores, porque queda un buen tramo para eso, ya se está pensando en las elecciones, ¿no? No, claro. Que distorsiona todo un poco. Bueno, pienso en la elección de los consejeros constitucionales, que es la más cercana, el 7 de mayo. Y de hecho quieren ir separados porque es un gesto político, digamos, pensando efectivamente en todo el caudal electoral que pueden ganar o perder con esa alianza. Lo mismo que está pasando, digamos, en el oficialismo, sobre si sean con 1 o 2 listas. Después estaremos hablando de eso. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto. Solo un dato a propósito de lo que estábamos hablando. Hoy el diario La Tercera tiene una crónica respecto de acusaciones constitucionales que Giorgio Jackson aprobó cuando era diputado, y el balance que hace en La Tercera es 11 de 14 presentaciones que se hicieron, y que es parte, y esto es innegable, de lo que se le está cobrando en estos días en que él está enfrentando la propia. 11 de 14. Voto a favor. Voto a favor siendo diputado.